Muy bien, entonces en esta lección vamos a analizar las unidades de concentración en sistemas de mezclas gaseosas. Debemos tener en cuenta que las ecuaciones o modelos matemáticos se diseñan para ciertas situaciones o presupuestos, lo que denominamos un sistema físico-químico. Si se cambia el sistema, cambian las ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones del cuadro que estamos viendo y que dedujimos tortuosamente en el video anterior se crearon presuponiendo un sistema físico-químico de disoluciones líquidas. Sin embargo, si cambiamos la naturaleza de la disolución, también cambia el modelo matemático de todas las ecuaciones. Para modelar gases, las relaciones de varias unidades de concentración es muy diferente. Y la clave para encontrar las relaciones radicará en la ley de los gases ideales, la cual va a estar expresada para ciertas condiciones constantes, que son la presión y la temperatura. Por lo tanto, vamos a obtener lo que se conoce como la ley molar de Avogadro. La presión constante, la temperatura constante y R constante se fusionan para formar una nueva constante, que en esta ley se conoce como el volumen molar. Ahora bien, el valor del volumen molar es insignificante debido al siguiente paso, que es dividir la ecuación entre sí misma, pero en este caso definida para la totalidad de la mezcla de gases, porque en este sistema estamos presuponiendo un gas soluto disuelto en varios gases. Entonces, el volumen que aporta ese gas soluto va a estar dividido entre el volumen total, que será el volumen del contenedor. La cantidad de sustancia de este gas en específico va a estar dividida entre la cantidad de sustancia de todos los gases, y la constante, como es constante, se cancela, con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ley de Avogadro, la ley molar. Pero esta ley también nos da una relación de dos unidades de concentración. El volumen del soluto sobre el volumen total es la fracción de volúmenes, la cantidad de sustancia del soluto sobre la cantidad de sustancia total es la fracción molar, con lo cual obtenemos la primera relación entre unidades de concentración para sistemas gaseosos. Comparemos esta relación en el sistema gaseoso con su ecuación respectiva en un sistema de disoluciones líquidas. La ecuación contrasta por su diferencia en dificultad. Así que la buena noticia es que en general las relaciones entre las unidades de concentración para gases van a ser más simples que las que habíamos formulado para las disoluciones líquidas. La mala noticia es que el mero hecho de proponer la relación entre dos unidades de concentración nos permite hacer la pregunta generalizante. ¿Es posible plantear las relaciones entre todas las unidades de concentración pero para un sistema de gases? Antes de responder esa pregunta, vamos a proponer una igualdad o una relación más con otra unidad de concentración que sale de la ley molar de Avogadro. Para ello, lo que vamos a hacer es convertir las cantidades de sustancia a masas. Entonces, la cantidad de sustancia del soluto se puede reemplazar por la masa del soluto dividido la masa molar del soluto. La cantidad de sustancia total se puede reemplazar por la masa total dividido la masa molar total, que como queda dividiendo una división la podemos expresar multiplicando, con lo cual aparece un nuevo concepto, la masa molar de una mezcla de gases, cuestión que ya abordamos en el capítulo de la ley de Dalton, pero que volveremos a retomar acá, porque la masa molar total es una serie de definiciones totales para una mezcla de gases necesarias para poder hacer las conversiones. En este punto, pues, la masa del soluto entre la masa total es igual a la fracción de masas. Eso quiere decir que la fracción de masas por el cociente masa molar total sobre la masa molar del soluto va a ser igual a la fracción de volumen y por ende también a la fracción molar, lo cual refuerza la idea de que debe ser posible poder expresar todas las relaciones de unidades de concentración para gases, y también el hecho de que las relaciones algebraicas en gases son diferentes a las cuales se proponen en líquidos. Las fracciones totales son igual a la suma de cada una de las fracciones de sus componentes y siempre serán iguales a 1. Tengan en cuenta que como no está el subíndice, entonces asumimos que son totales y por lo tanto la igualdad es un poco diferente. Adicionalmente, vamos a tener una serie de relaciones o leyes extendidas de Dalton, de las cuales la más daltoniana es la de las presiones parciales. La presión total es igual a la suma de presiones parciales, pero eso es solo la punta del iceberg.
hay muchas más que cumplen esa ley de variable parcial. Por ejemplo, la masa total es igual a la suma de masas parciales, la cantidad de sustancia total es igual a la suma de cantidad de sustancia parcial y el volumen total del contenedor del gas va a ser igual a la suma del aporte volumétrico de cada uno de los gases en la mezcla. Y por ende, con estas definiciones totales es posible proponer unidades de concentración totales. Entonces, para las unidades de concentración totales, vamos a tener que las primeras tres ya están propuestas: la fracción de volumen total, la fracción molar total y la fracción de masas total es igual a 1 en gases. Sin embargo, también podemos proponer una concentración molar total. La concentración molar total va a ser igual a la cantidad de sustancia total dividido el volumen total. Y cada uno de esos totales se puede expresar en términos de los parciales. Entonces, la concentración molar total de un gas va a ser igual a la suma de cantidades de sustancia de cada uno de los gases dividido la suma de los volúmenes de cada uno de los gases. Y reorganizando los términos podemos tener lo siguiente, que la concentración molar total va a ser igual a la suma de concentraciones molares de cada uno de los gases en la mezcla de gases. Las mismas relaciones emergerán para la densidad total. Entonces, la densidad total es igual a la masa total dividido el volumen total. El volumen total es igual a la suma de volúmenes parciales y la masa total es igual a la suma de masas parciales. Recuerde que lo de la suma de volúmenes totales solo es aplicable en gases. Y adicionalmente, la reorganización de los términos en esta igualdad nos arroja que la densidad total va a ser igual a la suma de densidades. Y antes de avanzar, pues vamos a mencionar cómo calcular la masa molar de un gas en una mezcla de gases. Entonces vamos a tomar la fórmula en la cual había aparecido el término de la masa molar de una mezcla de gases y voy a despejar la fracción de masas, pasando el cociente de masas molares al otro lado de la expresión, pero con la operación opuesta. Posteriormente, lo que vamos a hacer es extender esta fórmula, pero para la fracción de masas total, que será igual a la suma de estos términos para cada uno de los gases involucrados. En este punto, podemos reemplazar la fracción de masas total por lo que vale, que es 1. Lo que sigue es la parte más importante. La masa molar de una mezcla de gases va a ser un factor común a cada uno de los términos que enunciemos para cada uno de los gases en una mezcla de gases. Y como es un factor común, puede salir del paréntesis, es decir, fuera de la notación sigma. Y en ese punto puedo pasar la masa molar a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual, obtenemos que la masa molar de una mezcla de gases va a ser igual a la suma del producto entre la fracción molar y la masa molar de cada uno de esos gases. Por lo tanto, es posible calcular todos estos términos totales siempre y cuando conozcamos cada una de las variables fundamentales de los gases en una mezcla de gases. Una vez con esto claro, vamos a proceder a deducir las ecuaciones que relacionan las unidades de concentración posibles para una mezcla de gases, teniendo en cuenta tratar de expresar en términos de la densidad de un gas. Una vez teniendo esto en claro, podemos comenzar a resolver lo que sería la tabla de conversiones, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, si un gas se ioniza se convierte en plasma, por lo tanto, la concentración equivalente no va para gases. En segunda instancia, en la concentración molar no vamos a hablar de una masa de solvente como tal, porque podemos tener más de dos gases en una mezcla. Por lo tanto, en el denominador vamos a colocar la masa del no soluto, es decir, toda masa que no corresponda al gas que se está analizando para determinar su concentración molar. Dicho esto, ya hemos planteado al menos dos relaciones que debemos escribir para comenzar a construir nuestra tabla, las cuales se relacionan en esta igualdad triple. En primera instancia, la fracción de volumen va a ser igual a la fracción molar y viceversa en la ecuación transpuesta es esta misma igualdad, solo que expresada de manera transpuesta. Una segunda relación que podemos plantear es la relación entre fracción molar y fracción de masas, y su respectiva fórmula transpuesta, en la cual despejamos
la fracción de masas, pasando ese cociente de masas molares al otro lado de la expresión, pero con las operaciones opuestas, y expresando la ecuación de manera elegante. Adicionalmente, podemos tomar esta fórmula y reemplazar la fracción molar por la fracción de volumen, debido a su igualdad, y con esto podemos obtener la respectiva ecuación transpuesta despejando la fracción de volumen o tomando la otra fórmula y reemplazando la fracción molar por la fracción de volumen. Con las relaciones que acabamos de obtener, podemos manipular un sistema de soluciones gaseosas completamente, porque normalmente las otras unidades de concentración no se emplean. Pero vale la pena hacer la pregunta académica. ¿Es posible expresar todas las unidades de concentración con cualquier otra unidad de concentración? Bueno, excluyendo las concentraciones equivalentes o normales. Entonces, para responder la pregunta, vale la pena hacer otra. ¿Es posible hacer las relaciones de la fracción de masas? Si podemos llenar estas tres celdas de estas tres ecuaciones, significa que puedo obtener las ecuaciones transpuestas y por el reemplazo de matriz podré rellenar el resto de la tabla de conversiones. Así que básicamente estamos a tres ecuaciones de hacer la demostración. De esas tres demostraciones, dos involucran volúmenes, así que voy a dejarlas hasta el final y me voy a enfocar en la demostración para poder calcular la concentración molar a partir de la fracción molar. Entonces voy a tomar la definición de la concentración molar y lo primero que voy a hacer es reemplazar la masa del no soluto por la diferencia entre la masa total y la masa del soluto. Posteriormente voy a dividir la ecuación arriba y abajo por la cantidad de sustancia del soluto. El término que obtenemos acá, masa del soluto sobre cantidad de sustancia del soluto, es una constante de proporcionalidad conocida y es la masa molar del soluto. Mientras que del otro lado ya tengo la masa total. Ahora debo convertir la cantidad de sustancia del soluto a una masa. Y eso se hace reemplazando cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Pero esa masa molar quedaría dividiendo una división, por lo tanto pasa a multiplicar. Pero entonces sería un factor común con la otra masa molar. Así que sacamos fuera ese factor común. Con lo cual obtenemos un cociente entre la masa del soluto y la masa total, que son las mismas definitorias de la fracción de masas, pero de manera inversa. Por lo tanto, reemplazamos por el inverso de la fracción de masas. Y con esto obtenemos la relación entre la concentración molar y la fracción de masas. Entonces, lo siguiente es obtener las dos relaciones para la concentración de masas y la concentración molar. Voy a sacar esta fórmula de acá, en la cual ya está despejada la fracción de masas. Lo primero que voy a hacer es reemplazar la fracción molar por lo que vale en términos de cantidades de sustancia. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar la cantidad de sustancia total a multiplicar. Posteriormente vamos a dividir ambos lados de la ecuación por el volumen total. Ahora, cantidad de sustancia total la voy a reemplazar por el cociente entre la masa total y la masa molar total de la mezcla de gases. La masa total y el volumen total me van a dar un término llamado la densidad total del gas. Y la cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen total es la concentración molar. Y despejamos la concentración molar. Las dos masas molares se cancelan, por lo tanto paso la masa molar del soluto a dividir. Y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la fórmula para calcular la concentración molar en términos de la fracción molar, la masa molar y la densidad total del gas. Lo que sigue es la ecuación para la concentración masa-volumen, en la cual nos vamos a valer de esta misma fórmula que acabamos de obtener. Reemplazamos la concentración molar por lo que vale en términos de sus unidades fundamentales, cantidad de sustancia del gas soluto sobre el volumen total del gas. Y reemplazamos la cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar del gas soluto. Ahora pasamos esta masa molar del gas soluto a multiplicar y se cancelaría con la otra masa molar del gas soluto. Por lo tanto, la masa del soluto dividido el volumen total es la concentración de masas. Con lo cual obtuvimos todas las relaciones con la fracción de masas.
Eso implica que podemos llenar inmediatamente las tres ecuaciones transpuestas, despejando estas tres fórmulas. Como detalle adicional, en gases específicamente, el concepto de densidad total tiene el mismo valor numérico que la concentración masa a volumen total. Así que, como en una tabla, lo que haríamos es sumar todas las concentraciones masa a volumen para obtener la concentración masa a volumen total. Así que lo voy a dejar en términos de la concentración masa a volumen total en lugar de la densidad total. Aunque hay que tener en cuenta que ambos son iguales en gases. Muy bien, entonces los dos primeros despejes no guardan mayor complicación, así que me voy a enfocar en despejar la fracción de masas en términos de la concentración molar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar todo este término a multiplicar. El 1 es importante conservarlo porque ahí está la clave de esta manipulación. Resolvemos este paréntesis y ahora lo que vamos a hacer es pasar este término que está restando a sumar. No a dividir, sino a sumar. En este punto encerramos este término que logramos en un paréntesis, porque podemos pasar ese término a dividir y la fracción de masas a multiplicar, con lo cual ya despejamos la fracción de masas, pero hay que expresar la ecuación en su forma más elegante. Así que voy a tomar este producto y voy a dividir arriba y abajo por este producto. Eso me permite cancelarlo arriba, el 1 queda dividido por ese producto y me permite cancelar este término acá, con lo cual obtuvimos la ecuación en su forma más elegante posible, con lo cual llenamos esta transpuesta. Llegados a este punto significa que podemos rellenar las demás fórmulas simplemente tomando la ecuación de la cabecera y la ecuación de la izquierda y reemplazando una en otra. Sin embargo, podemos acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, podemos hacer de la fracción de volumen y con esas tres ecuaciones transponer a la fracción molar. Miremos cómo funciona. Entonces el proceso estándar es tomar la ecuación de la cabecera, buscar en su fila respectiva cuánto vale la fracción de masas en términos de su unidad de concentración respectiva, que en este caso es la fracción de volumen, y miramos si hay algo que simplificar. De lo contrario, la ecuación queda tal cual. Lo mismo para la siguiente fórmula. Reemplazamos la fracción de masas por lo que vale en términos de la fracción de volumen. En este caso tenemos términos para reemplazar que son las masas molares del soluto y por lo tanto las cancelamos. Finalmente, para la concentración molar, que es como la más complicada porque hay que reemplazar en un inverso. Entonces esta masa molar total que queda dividiendo una división pasa a multiplicar. La masa molar del soluto que está fuera del paréntesis entraría a multiplicar. En el primer término se cancelaría con esta otra masa molar del soluto y en el otro término multiplicaría al 1, con lo cual obtenemos la fórmula de la concentración molar en términos de la fracción de volumen y dos masas molares diferentes. Ahora, lo importante acá es que la fracción de volumen se puede reemplazar por la fracción molar. Por lo tanto, puedo tomar estas tres ecuaciones, trasladarlas a la última fila y reemplazar fracción de volumen por fracción molar. Lo mismo vamos a hacer para esas tres fórmulas nuevamente relacionadas con la fracción de volumen. Tomo la ecuación de la cabecera, reemplazo la fracción de masas por lo que vale en términos de la unidad de concentración, que en este caso es concentración de masas. Si no hay términos que cancelar, la ecuación queda tal cual expresada. Y repetimos el procedimiento con la siguiente celda. Reemplazamos la fracción de masas por lo que vale en términos de la concentración molar. Si hay términos que cancelar, que es la masa molar del soluto, pues lo cancelamos. Y la ecuación queda tal cual. Finalmente, para la concentración molar se repite el mismo procedimiento. Pero en este caso, como la ecuación es un poco más grande, más compleja y no me va a caber en la celda, lo hacemos por separado. Ahora simplificamos. El numerador no tiene mayor misterio, el denominador pasa a multiplicar a los dos términos al interior del paréntesis, con lo cual se genera un cociente de variable semejante, masa molar del soluto y por lo tanto cancelable. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora, ya obtuve estas tres relaciones, las puedo pasar a sus correspondientes en la fracción molar, teniendo en cuenta que puedo reemplazar la fracción de volúmenes por la fracción molar. Ya las fórmulas faltantes se pueden reemplazar por la técnica de tomar la ecuación de la cabecera y reemplazar la fracción de masas por lo que vale en términos en la
fila correspondiente. Y ya esta sería la tabla completa de las unidades de concentración, pero para un sistema de gases. Los problemas de conversiones en unidades de concentración de gases son menos comunes que los de unidades de concentración de líquidos. Aún así, no falta que salga un problema que corresponda a este tipo de situaciones. Bien, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.